Amiga, sube historias más largas como antes. Así se me pasa el tiempo bien rápido cuando voy al gym o estoy haciendo el quehacer. Ahí te va, hermana, una de esas historias largas que me acaba de llegar de una seguidora y que además tiene muchas cosas así como que no las ves venir. Quédense hasta el final de la historia. Obviamente, como es larga, va a tener varias partes. Parte uno. Hola, soy de Tamaulipas y tengo 37 años actualmente. A diferencia de otras historias en que su niñez fue muy difícil o tuvieron varios retos, la verdad es que mi vida de niña fue maravillosa. Fui una niña muy consentida y amada tanto por mi papá como por mi mamá. Nunca supe de carencias, pues a mi papá le iba bien. Además, yo era hija única de los dos, aunque mi papá tuvo otros hijos con otra mujer. Mismos con los que a mí no me interesa convivir y más adelante en mi historia les cuento por qué. Bueno, llegó un momento en que mis papás empezaron a tener muchísimos problemas y esa familia perfecta se vino abajo. Como les conté, a mi papá le estaba yendo muy bien económicamente, pero tanto dinero lo llevó a su perdición. Él empezó a tener muchísimos vicios, tanto de alcohol como de sustancias y mujeres. Y esto llevó a la relación de mis papás a que terminara. Mi mamá un día encontró a mi papá con una mujer, se dio cuenta de que le estaba siendo infiel y decidió dejarlo. Para ese entonces yo tenía aproximadamente 7 años. La verdad de esta historia, y no romantizando siempre a la mujer abnegada en la casa, mi mamá desde hace tiempo sabía que mi papá le era infiel y de hecho ella también tenía otra persona. Yo, aunque era una niña de 7 años, la verdad es que entendía la situación y lo que estaba sucediendo y por qué mi mamá salía con otra persona estando con mi papá. Y pues yo la verdad, como niña, estaba del lado de mi mamá porque yo era testigo de todas las agresiones y todo lo que mi papá le hacía a mi mamá. Entonces yo amaba mucho a mi papá, pero también entendía el daño que le hacía a mi mamá. Bueno, llegó el momento en el que mi mamá se cansó de todo eso y un buen día nos dijo nos vamos de la casa. Ella tomó lo que pudo de ropa y un dinero que había estado ahorrando para podernos ir y huimos a otro estado junto con esta nueva pareja de mi mamá. Con esta nueva pareja que tuvo mi mamá, la verdad es que yo me llevaba súper bien. Era muy bueno conmigo y me daba el amor de padre que yo necesitaba al estar lejos de mi papá. Era muy bueno, aunque tenía el mismo problema que mi papá de alcoholismo. Siempre me trató como su hija, nunca me faltó el respeto y llegó el momento en que decidimos volver a nuestro estado y nuestra ciudad de donde éramos, ya los tres como una familia. Ya estando de regreso en nuestra ciudad, mi mamá empezó a llevarme por temporadas con su hermana. La verdad es que a mí no me agradaba mucho estar con esa tía y sobre todo sin mi mamá. Pero mi mamá ya tenía otras prioridades. En ese entonces yo ya tendría aproximadamente 12 años. Mi mamá empezó a tener muchos problemas con mi padrastro y en muchas ocasiones no llegaba a dormir a la casa y siempre decía que tenía horas extras en el trabajo. Pero en realidad ella se iba de fiesta con sus amigas y a mí me dejaba sola bajo el cuidado de mi padrastro. Así siguió su interacción hasta que terminaron separándose. Y luego mi mamá conoció a otro hombre que en este caso sí desde que lo conocí no me dio buena espina. Yo me enojé mucho porque mi mamá estaba iniciando una relación con este hombre que veía a leguas que no era una buena persona. Pero por más que yo hiciera berrinche o me enojara, al final de cuentas las decisiones las tomaba mi mamá. Y al poco tiempo ellos ya estaban viviendo juntos. Ella ya lo había traído a la casa a vivir con nosotros. Con el tiempo me acostumbré a vivir con él. Y mi mamá me empezó a exigir que le dijera a papá, cosa con la que no me sentía cómoda, pero pues terminé haciéndolo. Yo la verdad, por más que él tratara de ganarme y de que yo lo viera como un papá, no podía, había algo dentro de mí que me decía que no podía confiar en él. Y fue así. Al poco tiempo y a los meses, él empezó a hacer cosas súper fuera de lugar. Por ejemplo, recuerdo que se ponía como shorts muy holgados, sin ropa interior, y buscaba el momento como de accidentalmente enseñarme su nepe. Yo trataba de ignorarlo, pero empezó a tener más acercamientos, como por ejemplo, se hacía como que me estaba arreglando el cabello o haciéndome algo en el cabello, pero aprovechaba para restregarme su nepe en mi cuerpo.
De ahí empezó ya a tocarme más intencionalmente y mi único rescate era cuando mi mamá me llevaba a la casa de mi tía, donde no me gustaba estar porque la verdad había mucha violencia, había golpes, gritos de parte del esposo de ella, pero aún ese lugar en crisis se empezó a convertir en mi lugar seguro después de todo lo que yo estaba viviendo en casa de mi mamá. Para entonces yo ya le había comentado a mi mamá lo que su pareja me estaba haciendo. Ella me dijo que no me preocupara, que ella tomaría cartas en el asunto, pero que necesitaba que yo dejara de vestirme tan provocativamente. Cosa que no hacía, tenía 12 años. Y pues mi mamá, por más que yo le decía, nunca hacía nada, nunca lo dejaba, estaba como endiosada con él. En una ocasión me fui a la casa de mi tía y ella y mi tío habían tenido una discusión muy fuerte. Yo me quedé dormida en la sala de la casa de mi tía. Bueno, me quedé súper dormida en la sala de la casa de mi tía, pero de esas veces en las que estás súper cansada y caes rendida y no hay poder humano que te despierte. Yo en realidad de por sí siempre era como que de sueño muy pesado, pero ese día todavía sí estaba súper cansada y solamente recuerdo que me recosté en el sillón de la sala y me quedé dormida. El caso es que, como les decía, en el hogar de mi tía había demasiada violencia doméstica dentro del hogar, demasiados golpes, demasiado de todo, y esa fue una noche en la que ellos se habían agarrado. Pues mi tío quería golpear a mi tía y ella lo que hizo fue irse a esconder con mi prima, que tiene más o menos mi edad, al cuarto de ella. Se encerraron y pues a mí me dejaron en la sala. Bueno, cuando yo despierto, estaba mi tío llorando y pidiéndome perdón. La verdad, hermanas, es que hasta el día de hoy nunca he entendido por qué me pedía perdón de esa forma. No sé si me hizo algo porque de verdad yo no sentí nada. O sea, era como si estuviera noqueada. O sea, yo no sentí nada hasta que desperté. Pero bueno, creo que hasta ahorita nunca voy a saber realmente. Y bueno, pasó eso, me toca regresar a casa de mi mamá y pues, hermanas, estos constantes tocamientos, manoseos y demás continúan. Y lo más triste para mí, hermanas, era ya no poder decir nada, porque ¿qué iba a decir si mi mamá ya sabía? Si ya le había dicho muchas veces y ella simplemente no hacía nada. Entonces, de verdad, terminé ya quedándome callada. De ahí me pasó igual, hermanas. Una noche llegué de la secundaria, me acosté a dormir y nuevamente sentía a este hombre ahí tocándome, porque aprovechaba cuando yo estaba dormida para hacerlo, y creo que más que nada aprovechaba esto de que yo tengo el sueño muy pesado, de verdad, siempre lo he tenido así y es difícil despertarme. Pero esa vez, hermanas, aunque yo lo sentía que me estaba tocando, sentía que estaba ahí, yo me quería despertar y no podía. Después de eso, él se empezó a descarar más. O sea, antes lo hacía como que por accidente o mientras estás dormida y sabes, cosas así. Pero a partir de ese momento, él ya se descaraba y ya me empezaba a amenazar y me empezaba a decir que si yo no me dejaba, él iba a golpear a mi mamá. Y yo le creía, hermanas, porque la primera vez que me lo dijo, que yo no le hice caso y no me dejé, ellos tuvieron una discusión muy fuerte y él intentó darle con una pala en la cabeza a mi mamá. Y me imagino que se ha de haber inventado algo para ponerse así o no sé, pero ahora de grande me doy cuenta que lo que quería pues era que yo viera que si no accedía él lo iba a hacer. Y pues esa vez fue suficiente para mí para después yo acceder por medio a que miedo a que le hiciera algo a mi mamá. Y bueno, esto se comenzó a hacer normal. Yo dejé de poner resistencia totalmente. Hasta ese momento él lo único que quería era eso, eran tocamientos, nunca hubo, no había habido hasta ese momento ningún tipo de... Era eso y que sí, me desnudaba y pues ya saben, cosas así, pero no se consumaba como tal el acto. Y bueno, les voy a decir algo que me da mucha vergüenza, pero era algo tan seguido y que se volvió tan común y que yo empecé a normalizar de cierta forma
que llegó el momento en el que empezó a despertar mi instinto. Él me decía que si yo decía algo, nadie me iba a creer porque mi mamá creía ciegamente en él y estaba muy enamorada de él. Llegó el momento en que yo incluso sentía que lo quería y que él me quería a mí. Sé que es difícil de entender para muchas personas que no han pasado por esto, pero también es algo muy común. Él me manipulaba y me decía tantas cosas y yo siento que al mismo tiempo, al estar alejada de papá y al tener una mamá que no le importaba lo que yo le decía, no me protegía, no me cuidaba, llegó el momento en el que yo sentí que él era el único que se preocupaba por mí. Y te lo digo así porque estaba ahí, o sea, era el único que le preocupaba, aunque fuera de esa manera, estar conmigo, si así se le puede decir. Y bueno, después de todo este lavado de cerebro y manipulación y todo, pues él logró lo que quería, que era pues terminar consumando, eh, ya saben qué. No recuerdo muy bien cómo pasó. Aquí sí siento que había ya cierto consentimiento mío, o sea, ya mis guardias estaban abajo, o sea, yo ya sabía que no podía seguirme negando y cosas así, o sea, ya. Y me acuerdo que, no me acuerdo cómo, pero mi mamá se dio cuenta de lo que había pasado, de lo que él me había hecho, y ahí sí se puso como loca, o sea, no sé si en su momento ella no creía lo que yo le decía o no le importaba si eran solo tocamientos, o sea, no sé, pero en el momento en que se dio cuenta de que pasó todo completamente, se puso como loca. Yo recuerdo que yo le dije a él que se fuera por la ventana y así fue, él se fue y huyó. Mi mamá me reclamó que porque yo lo había advertido, que porque yo le dije, pero aunque ella creyera que yo lo hice por él, yo lo hice por ella. Yo vi a mi mamá muy enojada ya en ese punto y yo no quería que mi mamá se condenara, porque para esto mi mamá había ido por unos yolos de la colonia, ya sabes, esos que contratas para que pues se deshagan de la gente, y ella lo que quería era, y yo sabía, entonces yo por eso le dije a él que se fuera, pero repito, más que por él era por no ver a mi mamá tras las rejas. O sea, ese hombre ya nos había hecho demasiado daño como para todavía que mi mamá terminara pagando una condena por él. Bueno, pues mi mamá estuvo así súper enojada por mucho tiempo con los solos contactados porque ella decía que quería hacer justicia por su propia mano con él y cosas así. Para no hacerles el cuento muy largo, mi padrastro termina convenciéndome de que lo mejor para que mi mamá deje esta sed de venganza y todo este rollo es que yo le diga que yo me quiero ir con él. Yo tontamente me creí esta historia de que, bueno, sí, o sea, si mi mamá sabe que yo quise, pues ya no va a cometer estas tonterías. El caso es que yo me voy unos días con él y ahora que lo analizo, yo siento como que él utilizó eso para decirle a mi mamá, ves, o sea, ves que ella es la que quiere estar conmigo, ves que ella es la que me busca, ves que yo, o sea, me dejé llevar, pero te amo, pero perdóname, pero, y lo creas o no, hermana, mi mamá le terminó creyendo y terminó volviendo con él. Y bueno, lo que pasó después de que él vuelve a la casa, pues estuvo lleno de golpes, de este continuo, ya saben, o sea, de todo eso seguía pasando, pero yo ya no podía, o sea, si antes no podía decir nada, ahora menos. Llega un día en que mi mamá me dice que él me quiere pedir perdón. Para este tiempo yo pues tenía 13 años. Yo lo escucho y según termino perdonándolo. Y yo la verdad es que esta situación de vivir con él, a pesar de todo lo que me había hecho, aunque me pidiera perdón y que mi mamá no me protegiera, y como este coraje que tenía de no tener una protección por quien se supone protegerme, que es mi madre, yo me empecé a volver muy rebelde. A los 13 años dejé de estudiar, me metí a trabajar, me volví muy contestona con él, con mi mamá.
Y todo ese año, todos mis 13, o sea, era el mismo infierno de que él me seguía molestando, de que él, ¿sabes? Un buen día, ellos deciden dejarse y créeme que ayer era cuando ya tenía yo 14 años, son los momentos más bonitos que tengo con mi mamá porque era todo diferente, simplemente vivir en una casa en donde no tienes miedo todo el tiempo, no estás con preocupación de que te van a hacer algo y aparte mi mamá que por fin me dedicaba tiempo a mí porque siendo honestas, mi mamá era una de esas mujeres que era todo para la pareja y se olvidaba completamente de mí, entonces ese año yo estaba muy feliz simplemente porque mi mamá convivía mucho conmigo. Ya empezaba yo como a vivir mi adolescencia, de que me empezaba a maquillar, a salir por ahí de antro con las amiguitas, obviamente mi mamá me llevaba, me recogía, cosas así. Pero pues mi felicidad me duró muy poquito, hermanas, porque como siempre, este cucaracho volvió a convencer a mi mamá de volver con él y él regresó a nuestra casa. Hasta que un día tuvimos una pelea muy fuerte, ya yo no podía más y saqué todo mi odio, mi coraje, lo que tenía guardado y él se empezó a vengar de mí, o sea, se empezó a portar súper mal, o sea, me hacía cosas como que si yo salía y créanme que yo salía de antro y cosas así, sobre todo por no estar ahí. Entonces yo me la pasaba o trabajando, aunque era muy pequeña, o me iba con amigas o hacía algo precisamente para no estar soportando ahí. Pero había veces que yo me iba y cuando regresaba, él no me abría la puerta. Y le ordenaba a mi mamá que no me abriera la puerta porque había llegado tarde y yo me tenía que quedar a dormir en la calle. Y mi mamá, como siempre, obedecía. Total que ese día que yo exploto, hermanas, por todo esto que estaba yo viviendo y estas injusticias, yo exploto y le digo a mi mamá que me voy de su casa, que estoy harta de que ella no me defienda, de que esté embobada y endiosada por este hombre. Y le dije, ojalá que un día no te arrepientas de haber escogido a un hombre en vez de a tu propia hija. Yo me fui de la casa y me fui a casa de unos familiares de mi expadrastro, el que sí era bueno conmigo. Ellos la verdad es que me querían mucho, yo tengo mucho que agradecerles, viví momentos muy bonitos ahí, salí de ese infierno en el que vivía y un día conocí a un chico, a Juan, muy buen chico con el que tenía una relación muy bonita, pero yo era muy niña, yo tenía, o sea, estaba muy chiquita, tenía 14 años, o sea, tenía 14 años y yo la verdad es que sí andaba muy enfocada en el baile, en salir, en las amigas, pues en el desmadre. Nunca tomé ni mucho menos consumí nada, pero sí me gustaba mucho salir. Y por obvias razones, mi relación con él no funcionó, aunque me acuerdo de él como una persona muy importante en mi vida. Y pues yo sigo en el despapalle, saliendo, esto, lo otro, y conozco a un hombre mayor que yo, porque les digo, tenía yo 14, él tendría como 26. Y bueno, amigas, acá les voy a contar otra cosa que también me da vergüenza de mi vida. Yo termino juntándome con este hombre cuando tenía 15 años, como les digo, él ya 26. Hacemos una familia, duramos 11 años juntos, tuvimos 3 hijas, con él hubo momentos buenos y malos, como en todo matrimonio, ¿verdad? No fue todo miel sobre hojuelas, pero tampoco era una persona con la que sufrí todo el tiempo. O sea, hubo momentos buenos y malos. Y ahí les va esto porque ocupo desahogarme de lo que le hice. Cuando teníamos aproximadamente 9 años de estar juntos él y yo, recuerdo muy bien que mi niña más grande tendría 9 años, la mediana 6 y tenía una bebé de 1 año. Entonces él un día me dice pues que quería traerse a la casa a su primo. A mí al principio no me pareció bien y yo me negué. Él pues no le importó, ¿verdad? Él dijo que era su familia y él lo trajo a vivir a nuestra casa. En ese entonces el papá de mis hijas y yo estábamos mal, hermanas. O sea, estábamos mal del punto de que ni siquiera dormíamos juntos ya, pues. Teníamos muchos problemas, muchas diferencias, pero yo seguía con él porque yo no quería que mis hijas pasaran lo mismo que yo y que se quedaran pues sin su papá.
Y bueno, hermanas, yo me imagino que ustedes ya se imaginarán que continúa de esto de que se vino el primo a vivir y no nos llevamos bien y las diferencias. Pues sí, hermanas, cometí un gran error y fue que me terminé enamorando completamente de su primo. Tuvimos una relación a escondidas, sin compromisos, en donde los dos estábamos de acuerdo en simplemente vivir el momento. Y pues sí, hermana, yo estaba feliz porque tenía la atención que no tenía con mi pareja, yo me sentía súper enamorada de él, pero esta relación prohibida tuvo sus consecuencias. Hermanas, un día yo me doy cuenta de que estoy embarazada. Así es, hermana, quedé embarazada del primo de mi propio esposo. Para mí no había duda, yo, como les digo, para ese entonces ya ni dormía con mi esposo, mucho menos más allá, o sea, no pasaba nada. La única persona con la que estaba era con él, así es que yo estaba muy segura que eran de él, y te digo, eran porque quedé embarazada no nada más de un bebé, sino de dos, de gemelitos, de gemelitas más bien, que son mis dos niñas más pequeñas. Y pues cuando le dije, hermanas, él se fue, él huyó, y yo me quedé embarazada. Toda la gente pensaba que eran hijas de mi esposo, obviamente, y pues yo decidí callarme y hacerle creer a todo el mundo que así era. Mi esposo las registró como si fueran de él. Y hermanas, créanlo o no, seguimos juntos como si nada hubiera pasado. Pero bueno, hermanas, era una relación que por sí ya no estaba bien. No funcionó, y cuando mis gemelitas tenían 2 años aproximadamente, yo termino divorciándome de él. Para ese entonces yo ya tenía 25 años, me fui y viví un tiempo sola. Luego empezó a vivir mi papá conmigo, él me ayudaba a cuidar a mis niñas mientras yo trabajaba. Fueron tiempos muy difíciles porque el papá de mis hijas, pues mi ex del que me divorcié, no quería que yo lo dejara, estaba obsesionado con que volviera con él, me abusaba mucho física y emocionalmente, donde me topara me pegaba, me golpeaba para que yo regresara con él. Él se daba cuenta de dónde estaba trabajando y hacía que me corrieran del trabajo. Bueno, la verdad es que viví momentos muy difíciles porque apenas sentía que iba agarrando vuelo en un trabajo y él me hacía algo para que me corrieran, y obviamente su intención era que yo sintiera que no podía salir adelante y terminara volviendo con él. Pero gracias a Dios, para ese entonces más gente me empezó a apoyar. Mi mamá, de la que siempre me sentí desprotegida, me empezó a apoyar, inclusive también cuidándome las niñas. O en ese entonces ella ya tenía una pareja, un amigobio, digámoslo así, y él decidió salirse de su casa para prestármela a mí y él irse con mi mamá. Este hombre se portó súper bien conmigo y con mis hijas. A mis hijas las adoraba, ellas lo adoraban a él, le daba todo lo que... Les daba a mis hijas todo lo que ellas pedían, lo que ellas querían, las trataba como si fueran sus hijas de verdad. En una ocasión recuerdo que mi mamá me dijo, él es muy buen hombre. Hermanas, aquí viene otra parte donde sé que me van a juzgar horriblemente. Él un día le confesó a mi mamá que estaba enamorado de mí. Y yo no sé cómo, pero yo también me había enamorado de él. Yo sé que fue un error que jamás debí de haber cometido, que me fijé en la persona equivocada. Sí intentamos tener una relación nosotros dos, pero fue una relación que evidentemente no funcionó porque era una relación muy juzgada por todo el mundo, obviamente porque todos sabían que era la pareja de mi mamá. Obviamente cuando mi mamá se dio cuenta de que estábamos enamorados y le dijimos, se puso muy mal, me golpeó horrible. El caso es que yo me enamoré muchísimo, muchísimo de él, al punto de que cuando la relación se terminó, por obvias razones, yo entré en una depresión horrible, en una depresión fuertísima. Terminé volviendo con el papá de mis hijas. Obviamente, para este momento el papá de mis hijas ya me tenía un coraje horrible y me golpeaba todos los días, me trataba súper mal. Lo único que quería era desquitar su coraje por lo que yo le había hecho.
y yo estaba de verdad en una depresión en los huesos, literal, no comía, no me levantaba, mi mamá me odiaba, no me hablaba, yo le pedía perdón, le rogaba que por favor me perdonara y ella solo me rechazaba. Mi mamá me dijo una vez que la única forma en que yo la perdonara era que yo me deshiciera de ese amor que sentía por él, y así lo hice. Esa etapa de mi vida fue una etapa en la que de verdad que yo sentía que no podía olvidarme de él y yo me iba con cualquier hombre que me invitara a estar con él, tratando de llenar el vacío que sentía por no tenerlo a él conmigo. Y sé que suena estúpido y que me van a juzgar, pero en ese entonces yo sentía que eso me iba a ayudar a olvidarlo. Y hermanas, para no hacerles el cuento muy largo, porque de verdad es una historia bien larga, llena de errores que yo he cometido y que de verdad me siento tan bien de podérselos contar y poder sacar de mí todo esto que traigo dentro y que yo sé que yo la regué y que yo sé que hice mal, pero créanme que he pagado las malas decisiones que he tomado en mi vida y que platicarles todo esto me está ayudando a sanar. Yo terminé dejándome del papá de mis hijas. Empecé a salir, como les digo, con uno con otro. Rehice mi vida con un hombre que yo creí que era bueno, porque así lo era al principio. Me trataba bien a mí, trataba bien a mis hijas, pero en cuanto nos casamos, viví un infierno con él. Ya no les voy a entrar en tantos detalles por no hacerles ya tantas partes. Mi padre terminó falleciendo. En su momento me dijeron que de un infarto al corazón. Y es que, bueno, él era alcohólico, pero pues también estaba todo golpeado. Entonces no sabemos qué pasó realmente. Y pues yo según estaba haciendo mi vida con este hombre, hermana, pero él me terminó abandonando. Y ni me vas a creer cómo lo hizo. Pues este hombre, hermana, en medio de ese momento que yo acababa de perder a mi papá, que estaba en depresión, etcétera, etcétera, me inventa una historia simplemente para irse. Me dice un día, fíjate que me tengo que ir porque decidí entregarme a una organización pues de crimen organizado. Y yo le creí, o sea, porque me dijo, no, es que ya lo hice y ya aunque no me quiera ir y que no sé qué, y que no sé qué tanto, así literal, yo le creí. Con el tiempo me doy cuenta que simplemente se había ido a otra ciudad con una mujer. Simplemente desapareció sin dar más explicaciones que eso, pero él iba y venía cuando se le daba la gana. Hermana, yo lo aceptaba de regreso. Yo sentía que lo amaba y no importaba lo que él hiciera, cuando él volvía yo estaba con él. Así pasaron 2 años hasta que un día conocí al que para mí hoy en día es el amor de mi vida. Un hombre atento, amoroso, respetuoso, pero yo seguía atada a él porque aunque él estuviera haciendo lo que hacía, pues según él y yo estábamos juntos, entonces yo no sabía qué hacer, no sabía si me iba a equivocar otra vez. Hasta que un día, hermanas, una de mis hijas me confiesa que él había intentado propasarse con ella. Yo lo denuncié, obviamente lo saqué completamente de mi vida. En todo ese proceso, este hombre que yo había conocido no se separó de mí, al contrario, fue un apoyo enorme. Bueno, les confieso que yo al principio era muy dura con él, como que no lo dejaba entrar completamente porque yo ya tenía miedo de que como todos los hombres me iba a engañar o le quería hacer daño a mis hijas y a mí, entonces no aceptaba, pero él con mucha paciencia se fue ganando mi confianza. Vivimos 6 años muy felices, hermanas, hasta que también después de 6 años él conoció a otra mujer. Él se empezó a alejar y en ese tiempo en que él se empezaba a alejar, mis otras 2 niñas chiquitas, hermana, me confiesan que mi pareja pasada también les había hecho eso a ellas. A mí fue muy difícil saber que mis hijas estaban viviendo lo que yo viví y que no me di cuenta y tampoco estuve ahí para protegerlas. En ese momento, hermana, pasando por la separación y sobre todo por enterarme de esto de mi hija, me caí en pedazos, volví a caer en esa depresión tan fuerte que había vivido, sentía que no había servido ni como mujer, ni como madre, ni como nada. No sé cómo sigo aquí porque les juro que ganas de vivir no tengo.
He aprendido a vivir ya sola, simplemente con mis hijas, tratando de salir adelante por ellas. Sigo muy enamorada de este hombre que está feliz con otra mujer. Y les voy a decir que tengo la esperanza de que un día regrese conmigo. Se me olvidó contarles un detalle, ya como para sacar todo. Cuando mi padre fallece, hermanas, y se los digo porque no sé si se acuerdan que en el primer video les dije como que luego les explico por qué no quiero una relación con mis hermanos, o sea, porque mi papá tuvo otros hijos que son mis medios hermanos. Pues aquí les va esa historia cortita para cerrar el video. Que cuando mi padre fallece, mis medios hermanos se empiezan a acercar a mí. Un día uno de ellos, que quería como entablar una relación conmigo, ¿verdad? O sea, pues ser hermanos, conocernos, etcétera, me dice, vamos a hacer una carne asada. Yo le digo que sí y él viene a mi casa. Hermanas, él lleva unas cervezas, empezamos a hacer la carne, empezamos a tomarnos una cervecita. Yo les juro que no me había tomado ni 2 cervezas. Cuando me estaba tomando la segunda, hermanas, yo caí inconsciente y no supe de mí. Y yo les digo, yo sé que no fue de alcoholizada porque de verdad eran 2. El caso es que solo recuerdo que me pasó lo que cuando era niña, hermana, que estaba yo, o sea, dormida, inconsciente, pero sentía que alguien me estaba tocando, pero no me podía despertar. Esa sensación, eso lo volví a vivir ese día. Cuando yo despierto, hermanas, estoy en mi cama sin ropa y mi medio hermano está ahí. Yo le pregunto que qué pasó y él me empieza a platicar toda una historia de todo lo que me había hecho esa noche. Y yo enojada y llorando y le decía que por qué me había hecho eso y él me decía, tú también querías, no te hagas. ¿Cómo voy a querer si estaba inconsciente? Y de verdad, hermanas, yo pude haber cometido muchos errores en mi vida, sí, pero ese no. O sea, a mí ni siquiera me hubiera cruzado por la mente verlo de otra forma porque era mi hermano, o sea, era hijo de mi papá. Yo lo corrí de mi casa, le dije que lo odiaba, que no quería volverlo a ver nunca más en mi vida y él se fue. Él se enojó mucho y empezó a hacer como una cadena de desprestigio, de poner a mi familia en mi contra. Y solo recuerdo que, por ejemplo, fue y habló con la familia de mi papá y les dijo que yo sabía quién había a mi papá, porque como les digo, siempre fue muy sospechoso, que había sido mi ex, pero que yo lo sabía y yo no quise decir nada ni nada porque yo lo protegía a él, cosa que no es verdad. Luego le dijo a otra parte de la familia, y esto pasó recientemente, ¿ok? Que él había ido a mi casa, les platicó lo de la carne asada, pero les dijo que yo lo había drogado a él y que me había acostado con él estando él inconsciente. Que me había puesto a tomar fotos y se las había enviado a su esposa. O sea, dijo, yo creo que exactamente lo que él me hizo a mí, pero al revés. Y bueno, con esto, ahora sí, básicamente les conté todo lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Sé que muchas me van a juzgar, sé que cometí muchos errores en mi vida, pero de verdad necesitaba desahogarme.